Hola a todos. En esta presentación hoy vamos a ver los primeros pasos en la sistemática de interpretación del electrocardiograma, que son la frecuencia cardíaca y el ritmo. Bien, vamos a estar viendo la visión general de cómo se realiza la interpretación de un electro, los pasos generales. En segundo término vamos a hablar de cómo se determina la frecuencia cardíaca y cuáles son sus alteraciones. En tercer término vamos a hablar del ritmo y las alteraciones del mismo. Y vamos a culminar con los conceptos generales sobre arritmias. Bueno, como hemos dicho, vamos a comenzar esta presentación hablando de una visión general de cómo es la sistemática para la interpretación de un electro. Hay una serie de pasos que hay que seguir, que depende el autor, va a depender la cantidad de pasos. En mi caso voy a exponer una serie de 10 pasos para la interpretación. Pero antes de comenzar con la interpretación propiamente dicha, hay que considerar dos puntos que muchas veces no se tienen en cuenta, que son unas consideraciones a tener en cuenta antes de comenzar la interpretación y otras consideraciones que hay que tener en cuenta luego de la interpretación. Previamente a la interpretación tenemos que corroborar que el electro esté bien hecho, es decir, que los electrodos estén correctamente colocados en el lugar asignado para cada uno. Cuando hay una incorrecta colocación de electrodos, podemos hacer una interpretación errónea del trazado. También debemos verificar que los filtros utilizados sean los correctos, que no tenga artefactos el trazado, o estar atentos a que puede llegar a tener. Por ejemplo, un paciente con Parkinson puede mostrar ciertas alteraciones o pseudo-ondas en el electro que nos pueden hacer interpretar erróneamente el electro. Y por último, verificar la velocidad a la que corre el papel y la deflexión de calibración para ver con qué escala de voltaje vamos a trabajar. Esos creo que son los 4 puntos a tener en cuenta antes de comenzar con la interpretación. Y por supuesto, estos 4 puntos hay que tenerlos también en cuenta en el momento de realizar el estudio. Bueno, luego de esto sí vamos a proceder a realizar los 10 pasos que más adelante les voy a comentar. Y posteriormente, cuando ya tengo la interpretación del trazado y tengo un posible diagnóstico, con esa información tengo que ver si tengo que realizar un nuevo trazado con nuevas derivaciones, por ejemplo. En el caso de tener una arritmia, puedo necesitar una tira en la derivación de 2, de una extensión mayor a las habituales, es lo que llamamos como una tira de D2 larga. También podemos, ante un infarto de cara inferior o lateral, podemos necesitar derivaciones derechas y o posteriores, B3R, B4R, B7, B8, B9. Cuando aparece una onda Q en la derivación de 3, podemos realizar una derivación D3
pero con el paciente en inspiración, para ver si esa onda cambia o no. Podemos realizar derivaciones de Lewis para buscar onda P, y también podemos utilizar las derivaciones precordiales un espacio intercostal más abajo en caso de que notemos una pobre progresión de R en precordiales ante un sujeto con un hábito corporal longilíneo. Todas estas cosas, esto es para como un resumen, se va a ir viendo más adelante. Pero para tener en cuenta, como les marco acá, esto es importante, no solamente ir directamente a la interpretación de los pasos habituales del electro, sino tener en cuenta estas consideraciones antes de la interpretación y después de la interpretación. Bien, como les había comentado, la interpretación de un electro, la interpretación propiamente dicha, podemos hacerla teniendo en cuenta 10 pasos secuenciales. Esto puede variar según el autor que lean, pero básicamente son todos estos ítems que hay que analizar en un electro. En primer término, analizar la frecuencia cardíaca. En segundo lugar, el ritmo. En tercer lugar, el intervalo PR. Y también podemos analizar acá el segmento PR. En cuarto lugar, la onda P. En quinto lugar, el complejo QRS, específicamente el eje eléctrico del QRS. En sexto lugar, siguiendo con el análisis del complejo QRS, vamos a evaluar la duración, el voltaje y la morfología de este complejo. Luego, en el punto 7, vamos a analizar la repolarización, específicamente el segmento ST. En el punto 8, siguiendo con el análisis de la repolarización, vamos a evaluar la onda T y en el caso de que haya la onda U. El punto 9 corresponde al análisis del intervalo QT, específicamente el intervalo QT corregido según la frecuencia cardíaca. Para eso hay fórmulas que podemos utilizar. Y por último, con todos los datos previos, poder desarrollar un diagnóstico electrocardiográfico. Bien, estos serían los 10 pasos generales para la interpretación de un electro, pero como les dije previamente, no hay que olvidarse de las consideraciones técnicas previas a la interpretación y las posteriores. Es decir, realizar un buen trazado o ver si el trazado está correctamente realizado y luego de la interpretación ver si es necesario algún procedimiento adicional, derivaciones adicionales para realizar. Entonces, básicamente, tener en cuenta eso. En esta presentación vamos a concentrarnos en los dos primeros pasos de la sistemática, de esta sistemática, que son la frecuencia cardíaca y el ritmo. Así que en lo que queda de esta presentación vamos a hablar de estos dos pasos. Como habíamos dicho, el primer paso para la interpretación del electro es el análisis de la frecuencia cardíaca. Y lo primero que debemos hacer es determinar la frecuencia cardíaca que presenta el paciente a partir de ese trazado. Hay básicamente 3 métodos que podemos utilizar para obtener la frecuencia cardíaca. Esto es simplemente un resumen de los métodos.
tenemos la regla de los 300, la regla de los 1500 y la regla de los 6 segundos o los 3 segundos. Básicamente, si tenemos un ritmo que es regular, o sea que los complejos QRS están todos a una misma distancia entre sí, podemos utilizar la regla del 300. Si tenemos un ritmo que es regular y a su vez es rápido, o sea que los complejos están muy pegados unos al otro, podemos utilizar la regla del 1500. Y en el caso de los ritmos que son irregulares, o sea que la distancia de los complejos QRS entre sí va variando, podemos utilizar la regla de los 6 segundos o 3 segundos según cómo querramos hacer. Ahora les voy a comentar de manera resumida de qué se trata cada uno de estos métodos. Vamos a comenzar con el primero, la regla de los 300. Con el primer método, la regla de los 300, básicamente es tomar un complejo QRS y ver a cuántos cuadrados grandes está el siguiente complejo QRS. Entonces tomamos algún complejo que coincida con una línea gruesa del papel. Las líneas gruesas son las que separan los cuadrados grandes. Y vemos a cuántos cuadrados grandes está el siguiente complejo QRS. Si está a un cuadrado grande, hablamos de una frecuencia de 300 por minuto, 2 cuadrados a 150 por minuto, 3 a 100 por minuto, 4, 75 y así sucesivamente. Estas cifras deberían recordarlas: 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y si no las llegan a recordar, la fórmula o la cuenta que hay que hacer es 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que separan los complejos QRS entre sí. Entonces, si yo tengo 300 dividido un cuadrado grande, la frecuencia es de 300. Si tengo dos cuadrados, hago 300 dividido 2, me da 150. ¿Qué son estos números? Si tengo 3, 300 dividido 3, me da 100. Eso es por si no llegan a recordar alguna vez estos números, pero que deberían memorizar. Esto con respecto al primer método, que lo utilizamos cuando el ritmo es regular, cuando la distancia entre los complejos QRS es siempre la misma. El segundo método que vamos a analizar es la regla de los 1500, que es cuando tenemos un ritmo que es regular, pero a su vez también es rápido, o sea que los complejos QRS están muy pegados entre sí, y que consiste en contar la cantidad de cuadraditos pequeños que hay entre dos complejos QRS. Y esa cantidad vamos a utilizarla como denominador de 1500. O sea, 1500 dividido la cantidad de cuadraditos pequeños que separan dos QRS. Hacemos esa división y nos da la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. En este caso tenemos 15 cuadraditos pequeños, 1500 dividido 15 me da 100 latidos por minuto. A diferencia del anterior, ya tenemos que tener una calculadora, por eso que el método principal es el que les comentaba previamente. Siguiendo con el último método, que es en el caso de que sea el ritmo irregular, o sea que la distancia entre los complejos QRS no sea siempre la misma, vamos a hablar de la regla de los 6 segundos o de los 3 segundos.
Y lo que hacemos es tomar en el trazado, marcar 6 segundos. Acá marcamos 6 segundos. 6 segundos equivalen a 30 cuadrados grandes en el papel de registro. O sea, contamos 30 cuadrados grandes, que son 6 segundos, y vemos qué cantidad de complejos QRS hay dentro de ese intervalo. En este caso hay 8 complejos QRS, y a esa cantidad la multiplicamos por 10, y nos da la frecuencia cardíaca. En este caso, 80 latidos por minuto. Es una frecuencia cardíaca promedio. También podemos utilizar este método, si no tenemos una tira tan larga, contar la cantidad de QRS que hay en 3 segundos, o sea, en 15 cuadrados grandes, y multiplicarlo en este caso por 20, y nos da la frecuencia cardíaca. Bien, una vez que tenemos la frecuencia cardíaca ya determinada, tenemos que ver qué posibilidades, ante qué posibilidades podemos encontrarnos. Y básicamente tenemos 3 categorías. Que la frecuencia cardíaca sea normal, que es cuando está entre 60 y 100 latidos por minuto. Que la frecuencia cardíaca sea alta, que es cuando la frecuencia está por encima de los 100 por minuto. Y en ese caso hablamos de que estamos en presencia de una taquicardia o una taquiarritmia. Es una frecuencia cardíaca rápida. Y por último, podemos encontrarnos con una frecuencia cardíaca baja, o sea, por debajo de 60 por minuto. Y en ese caso hablamos de una bradicardia o bradiarritmia. Es una frecuencia cardíaca baja, lenta. Bien. Tanto las taquicardias como las bradicardias, o las taquiarritmias y bradiarritmias, son categorías dentro del gran apartado de las arritmias cardíacas, que vamos a desarrollar más adelante. O sea que cuando nos encontramos con un electro que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, o sea una taquicardia, o menor de 60, o sea una bradicardia, ya tenemos que buscar qué tipo de arritmia está afectando al paciente. Ahora, si tenemos una frecuencia cardíaca normal, eso no determina que no tengamos ningún problema, o sea, no descarta la presencia de una arritmia, que la frecuencia cardíaca sea normal. Hay arritmias que se presentan con una frecuencia cardíaca dentro de los límites normales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente, cuando yo tengo un electro y saco la frecuencia cardíaca, me puedo encontrar con 3 posibilidades. Que la frecuencia cardíaca sea normal, entre 60 y 100, no descarta que haya una arritmia. Que la frecuencia cardíaca sea alta, mayor de 100, o sea, es una taquicardia o taquiarritmia. O una frecuencia cardíaca baja, o menor de 60, o sea, una bradicardia o bradiarritmia. Bien, al analizar la frecuencia cardíaca, no solo debemos quedarnos con el número, sino también analizar si esta frecuencia tiene una cadencia que es regular o irregular. Hablamos que un ritmo es regular cuando los intervalos RR, o sea, las distancias que hay entre
las ondas R del electro son siempre iguales, son constantes, y decimos que el ritmo es irregular cuando los intervalos RR van variando, no son siempre iguales. Acá tenemos dos ejemplos. En el primer caso, si tomamos la distancia que hay entre dos ondas R, o sea el intervalo de RR, por ejemplo este, vemos que esa distancia se va manteniendo constante o relativamente constante, siempre puede haber una pequeña variación que es normal. Y si también desplazamos esa distancia a las ondas, a los intervalos PP, o sea la distancia que hay entre dos ondas P, vemos que también es la misma. Estamos ante un ritmo regular. En el ejemplo inferior, si tomamos la distancia, una distancia RR cualquiera, y después esa distancia la vamos desplazando, vemos que no coinciden con las siguientes ondas R. En este caso tenemos un ritmo que es irregular. Como podemos ver en este ejemplo inferior, si calculamos la distancia que hay en los diferentes intervalos RR, claramente vemos que son diferentes. Esto es lo que marca que en este caso el ritmo es irregular. Entonces, para tener en cuenta, cuando analizamos la frecuencia cardíaca, no solo quedamos con el número, sino también analizar si es regular o irregular. Bien, lo que vamos a ir haciendo ahora es presentar algunos electrocardiogramas para calcular la frecuencia cardíaca en cada uno de ellos, para repasar los conceptos. En este primer ejemplo tenemos un trazado que presenta un ritmo regular, o sea la distancia que separa los QRS siempre la misma o prácticamente siempre la misma. Si tomamos en cuenta esta tira de D2, vemos que la distancia es prácticamente siempre la misma, la que separa los QRS, por lo tanto el ritmo es regular. Hay ciertas variaciones que son aceptables, pero a simple vista vemos que es regular. Si es regular, podemos utilizar la regla del 300, o sea, contar la cantidad de cuadrados grandes entre dos complejos QRS. Entonces, para eso tomamos algún complejo que se encuentre sobre una línea gruesa, por ejemplo este, que coincide justo con una línea gruesa, y contamos cuántos cuadrados grandes hay hasta el siguiente QRS. Y vamos contando: 300, 150, 100, 75, que son los números que les dije que deberíamos memorizar. Entonces, me paré en 75, la frecuencia cardíaca es de 75 por minuto. Si no recordamos esos números, la cuenta que hay que hacer es 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que separan los QRS. En este caso hay 4 cuadrados grandes. 300 dividido 4 son 75. Es el mismo resultado. Entonces, en este caso tenemos una frecuencia cardíaca estimada de 75 por minuto. Por lo tanto, es una frecuencia cardíaca normal, porque se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto. En este otro ejemplo, tenemos un ritmo que también es regular, porque la distancia que separa los complejos QRS es siempre la misma, o prácticamente siempre la misma. Están todos a una misma distancia entre sí. Lo vemos en esta tira acá larga de D2. Entonces también podemos utilizar
la regla de los 300. Vamos a buscar algún complejo, por ejemplo este, que caiga sobre una línea gruesa del papel y vemos a cuántos cuadrados grandes está el siguiente complejo. En este caso hay dos cuadrados grandes. 300 dividido 2 son 150. Y si recordamos los números, hacemos 300, 150. Dos saltos, 300, 150. La frecuencia es de 150. Como les vuelvo a recordar, hay que memorizar esos números. 300, 150, 100, 75, 60, 50, porque es más fácil. Vamos saltando. Desde acá, 300, 150. En este caso la frecuencia es de 150 por minuto, o sea, es una frecuencia cardíaca alta. Estamos en presencia de una taquicardia o una taquiarritmia, que es una frecuencia cardíaca alta. Acá tenemos otro trazado para practicar. Tenemos un ritmo que es regular, aparenta ser regular, la distancia entre los complejos es prácticamente siempre la misma, por lo tanto podemos aplicar la regla de los 300. Como los complejos en este caso están muy separados entre sí, los números que deberíamos memorizar no me van a alcanzar, porque tendrían que empezar con tomando como inicio este complejo QRS, empezar a contar 300, 150, 100, 75, 60, 50 y me quedan algunos sin poder contar. En este caso lo que puedo hacer es la cuenta, 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que separan los complejos. Si contamos, aproximadamente hay 9 cuadrados grandes separando a los complejos QRS. Entonces hago 300 dividido 9 y me da 33. Es la frecuencia cardíaca de este electro, 33 latidos por minuto. Esta es una frecuencia cardíaca baja, porque está por debajo de 60, o sea nos encontramos ante una bradicardia o bradiarritmia. Es una frecuencia cardíaca baja o lenta. Bueno, acá tenemos otro trazado de ejemplo. Tenemos un ritmo que es regular, o sea, los complejos QRS están a una distancia prácticamente similar uno del otro. Entonces podemos aplicar la regla del 300. Tomamos como referencia un complejo que coincida con una línea gruesa del papel, por ejemplo este, y vamos saltando con los números que ya conocemos. A la primera línea gruesa, 300, y a la segunda, que coincide con el otro complejo, es 150. La frecuencia cardíaca debería ser de 150 por minuto. También podemos hacer 300 dividido 2 cuadrados grandes que separan, es 150. Debería ser 150, pero en este caso el electro tiene una particularidad, que es uno de los aspectos que debíamos tener en cuenta antes de interpretar el electro, que es la velocidad a la que corre el papel. Y eso nos lo indica acá la guarda de calibración. Vemos que es más angosta que la habitual. Entonces esto nos está indicando que la velocidad es la mitad que la normal era 25 milímetros por segundo. En este caso el papel está corriendo a 12,5 milímetros por segundo, o sea, está corriendo más lento el papel. Entonces la frecuencia cardíaca que yo estoy calculando por este método del 300 no es la real, sino que debería dividirla por 2, porque el papel está avanzando más lento. Entonces si me dio 150,
dividido por 2 son 75 en realidad. Este paciente no estaba a 150 por minuto, sino que estaba a 75 por minuto. Y la diferencia es notable porque 150 ya sería una taquicardia y 75 por minuto es una frecuencia cardíaca normal. Como les dije, eso lo notamos en la guarda esta de calibración y también, que yo en este caso la saqué, en alguna parte del trazado tiene que estar impresa, ¿no? la velocidad a la que está corriendo, como acá les muestro, 12,5 milímetros por segundo. Esa es la velocidad y tiene que estar impresa en una parte del trazado. Entonces, cuando la velocidad no es la estándar, o sea 25, debemos tenerlo en cuenta para calcular la frecuencia cardíaca. Todos los métodos que estuvimos viendo se aplican cuando la frecuencia es cuando la velocidad es la estándar, 25. Cuando cambia la velocidad, o sea que es la mitad, 12,5 o el doble, 50, debemos hacer la corrección de la frecuencia. Dividir por 2 o multiplicar por 2. Entonces, en este caso, que parecía la frecuencia ser de 150, en realidad es de 75 y estamos ante una frecuencia cardíaca normal. Y bueno, a tener cuidado con esto de la velocidad a la que corre el papel y la calibración. Bien, ahora ya dejamos por un tiempo el primer punto de la interpretación del electro, que es la frecuencia cardíaca, y vamos a pasar al segundo punto, que es el análisis del ritmo. Antes que nada tenemos que definir a qué llamamos, tenemos que definir cuál es el ritmo normal del corazón. Y el ritmo normal del corazón lo llamamos ritmo sinusal, y está definido, ¿no? O sea, se presenta cuando la secuencia de activación cardíaca es la normal, la esperada. O sea, tenemos al nódulo sinusal descargando a una velocidad normal, pasando el impulso al nodo AB y por todo el sistema de conducción intraventricular hasta despolarizar los ventrículos. O sea, cuando el impulso sigue toda esa vía normal de activación cardíaca, el ritmo es sinusal. Como ahí lo presenta la diapositiva, un ritmo sinusal nos indica que el impulso cardíaco se originó a nivel del nódulo sinusal y se condujo por el resto del sistema cardionector hasta despolarizar a los ventrículos. O sea, la activación cardíaca es la normal. Bien, para decir que un trazado está en ritmo sinusal o tiene ritmo sinusal, debe cumplir una serie de criterios. Específicamente podemos hablar de 3 criterios que debe reunir. El primer criterio es la llamada onda P de origen sinusal, que lo que nos está diciendo es que al observar la polaridad de las diferentes ondas P, puedo determinar si el impulso se está originando en el sitio de origen fisiológico y normal, que es el nódulo sinusal. Y en el caso de que se esté originando en el nódulo sinusal, que es lo normal, voy a encontrar una onda P positiva en las derivaciones D1 y D2 y negativa en la derivación ABR. Una onda P con esas características me hablan que el impulso cardíaco se está originando en el nódulo sinusal, en la región alta y derecha de la aurícula derecha.
Luego podemos tener situaciones anormales en donde encontremos ondas P que no tengan estas características y nos está indicando que el impulso se está originando en otra zona de la aurícula derecha o incluso en la aurícula izquierda. Bien. Después el segundo y tercer criterio lo que nos están informando es de la conducción del impulso cardíaco en relación al segundo criterio, que habla de una relación aurículo-ventricular 1 a 1. Significa que cada onda P tiene que estar seguida por un complejo QRS. Tiene que haber onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS. Y, por ejemplo, no darse la situación de que encontremos 2P seguidas y luego un complejo QRS, que es una situación anormal y que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. En situaciones normales, y para que haya ritmo sinusal, tengo que tener onda P y la misma tiene que estar acompañada por su complejo QRS. Y el último criterio de ritmo sinusal es que haya intervalos PR constantes, que todos los intervalos PR tengan la misma duración. En situaciones anormales puede haber que tengamos intervalos PR que no sean todos de la misma duración, y esto lo que nos está indicando es que el impulso no está, se está originando en diferentes sitios y que el tiempo de recorrido hasta despolarizar los ventrículos es variable, porque el impulso se origina en diferentes sitios. O también nos puede estar indicando que la despolarización de las aurículas está descoordinada de la despolarización de los ventrículos. Pero bueno, eso más adelante se va a ir viendo bien. Lo importante es conocer estos tres criterios que definen al ritmo sinusal: la onda P de origen sinusal, la relación aurículo-ventricular 1 a 1 y el intervalo PR constante. Bien, lo que vamos a tratar de hacer con esta diapositiva es intentar explicar cada uno de los tres criterios de ritmo sinusal, el porqué de cada uno de estos criterios. Antes que nada, bueno, debemos recordar que el impulso cardíaco fisiológico se origina en el nódulo sinusal, en esa región, en la parte alta y derecha de la aurícula derecha, y que de ahí se va a conducir hasta llegar a despolarizar los miocitos ventriculares. O sea, desde ahí, desde el nódulo sinusal, se conduce por todo el sistema específico de conducción hasta llegar a cada uno de los miocitos ventriculares. Eso es en general. Bien, y para tratar de explicar cada uno de los criterios del ritmo sinusal, con respecto al primero, que dijimos que era la onda P de origen sinusal y ya lo hemos explicado un poco, lo que nos indica es que el impulso se está originando en la zona donde se encuentra el nódulo sinusal, en la zona alta y derecha de la aurícula derecha. Eso nos indica ese criterio, es decir, el origen normal del impulso cardíaco. Y los otros dos criterios, la relación AB 1 a 1 y el intervalo PR constante y normal, lo que nos está hablando es de la conducción desde el nódulo sinusal hasta los ventrículos. Que esa conducción sea normal, que respete los tiempos normales y que se den todos los ciclos cardíacos de igual manera. Entonces, el criterio 2 y 3 lo que nos viene a hablar es de la conducción del impulso. Entonces, resumiendo, el criterio 1 es la onda P sinusal,
nos habla del origen del impulso cardíaco, y los criterios 2 y 3 nos está hablando de la conducción de ese impulso. Ahora vamos a tratar de, a partir de este electro, de determinar si el mismo presenta ritmo sinusal o no, para afianzar los conceptos que vimos anteriormente. Entonces vamos a tratar de ver si se da el primer criterio de ritmo sinusal, que nos hablaba del origen sinusal de la onda P. Vamos a mirar la derivación de 1 y vemos que hay ondas P que son positivas. Vamos a mirar la derivación de 2 y vemos que hay ondas P positivas. Y vamos a mirar la derivación ABR y vemos que hay ondas P negativas. Entonces podemos decir que se cumple el primer criterio de ritmo sinusal. Vamos a pasar al segundo criterio, que hablaba de una relación aurículo-ventricular 1 a 1, o que cada onda P tiene que estar seguida por su complejo QRS, y lo podemos analizar en la tira inferior, en la tira de ritmo, que es la derivación de 2, la tira de larga, y vemos que hay, por cada onda P, hay un complejo QRS. Podemos analizar todo el trazado y vemos que no hay ninguna onda P perdida, que cada onda P está pegada a su complejo QRS. Entonces se cumple el segundo criterio de ritmo sinusal. Y vamos a pasar a ver si cumple el tercer criterio, que hablaba que los intervalos PR debían ser constantes. Y si medimos los intervalos PR en alguna derivación, como en esta, vemos que son todos iguales. La medida es siempre la misma. Entonces también se cumple el tercer criterio de ritmo sinusal. En definitiva, este trazado está en ritmo sinusal, tiene ritmo sinusal. Bien, acá tenemos otro electrocardiograma de ejemplo para tratar de analizar si cumple o no con los criterios de ritmo sinusal. Y vamos a comenzar con el primer criterio, a ver si lo cumple, que era que la onda P debía ser de origen sinusal. Nos vamos a la derivación de 1 y vemos que en la derivación de 1 la onda P, todas las ondas P son negativas, cuando dijimos que deberían ser positivas para hablar de ritmo sinusal. En D2 sí son positivas, y en ABR llamativamente también son positivas, cuando deberían ser negativas en ABR. Entonces ya no estaría cumpliendo el primer criterio de ritmo sinusal, que habla de la polaridad de la onda P. Pero en este caso, en particular, no es que el ritmo no sea sinusal, sino lo que estaba pasando es que el electro estaba mal realizado por una mala colocación de los electrodos. Específicamente, en este paciente hubo un error en la colocación de los electrodos de los miembros superiores, se intercambió el electrodo del brazo derecho por el brazo izquierdo. Y el electro sale mal, como lo vemos en este caso, con la onda P negativa. No solo la onda P negativa, sino si vemos bien, el complejo QRS en conjunto es negativo y la onda T también es negativa. Entonces, ese hecho, o sea que todas las ondas, las deflexiones de la derivación de 1 sean negativas, nos está indicando que los electrodos de los miembros superiores están intercambiados. O sea que
hay que revisar los electrodos y volver a realizar el electro. La primera causa de ver estas ondas todas negativas en D1 es eso, los electrodos mal colocados en miembros superiores. Entonces, esto viene a ilustrar lo que les había comentado en el principio, que antes de analizar el electro propiamente dicho, hay que verificar esos puntos entre los que se encontraba la correcta colocación de los electrodos. Entonces, en este caso particular, lo que tenemos es un trazado con los electrodos mal colocados. Debemos realizar nuevamente el electro y ahí sí analizar si se encuentra o no en ritmo sinusal. Bien, entonces, a manera de síntesis, cuando analizamos el ritmo en un electro, que era el segundo paso en la sistemática de lectura de un electro, nos podemos encontrar con 4 posibilidades en general. En primer lugar, encontramos con un trazado que cumpla los criterios de ritmo sinusal, que presente una frecuencia cardíaca normal y que sea la misma, que sea regular. En ese caso hablamos que tenemos un ritmo sinusal normal. Además de cumplir con los criterios de ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca y la cadencia son normales. Ritmo sinusal normal. Por otra parte, otra posibilidad es que tengamos ritmo sinusal, los 3 criterios de ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca sea anormal, anormalmente alta o baja. Entonces, si la frecuencia cardíaca es alta con los criterios de ritmo sinusal, hablamos de un tipo específico de arritmia, conocido como taquicardia sinusal. Y si tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales, tenemos otro tipo específico de arritmia que se llama bradicardia sinusal. Otra de las posibilidades es que tengamos los criterios de ritmo sinusal, pero que la cadencia de los complejos QRS sea irregular. Y en ese caso hablamos de otro tipo específico de arritmia que se denomina arritmia sinusal. O sea, cumple el trazado todos los criterios de ritmo sinusal, pero vemos que hay una cierta irregularidad en el trazado y eso se conoce como arritmia sinusal, que en realidad es un hallazgo normal en niños y en adultos jóvenes. Así que no es una situación patológica en sí. Y por último, la cuarta posibilidad es que tengamos directamente un ritmo que no cumple con los criterios de ritmo sinusal, independientemente de si la frecuencia cardíaca es alta, baja, regular o irregular. Ya si no cumple con los criterios de ritmo sinusal, el ritmo no es sinusal. Y como vemos acá, cuando tenemos ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca alta o baja, o un ritmo sinusal que a su vez el ritmo es irregular, o directamente un ritmo que no cumple con los 3 criterios de ritmo sinusal, en todos esos casos hablamos de que tenemos un trazado con una arritmia, que es el tema que vamos a tratar de introducir en las siguientes diapositivas. Bien, y entonces
Ahora sí nos adentramos en el último apartado de esta presentación, que es el tema de arritmia, pero conceptos muy generales. Más adelante se van a ver diferentes tipos de arritmia, pero esta presentación pretende dar unos conceptos generales sobre el tema. Primeramente, definir qué es una arritmia. Y una arritmia es una alteración en la formación y o la conducción del impulso cardíaco. Es decir, el impulso cardíaco no respeta la secuencia normal de activación que ya hemos aprendido. Y a nivel del electro, a nivel del trazado que tenemos para analizar, vamos a reconocer a una arritmia porque hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, o sea que nos encontramos con una taquiarritmia o una bradiarritmia, y o en el ritmo, o sea cuando hay ritmos que no son sinusales. Por eso, en las diapositivas anteriores hemos visto todo el tema referido a frecuencia cardíaca y a ritmo, porque estos dos apartados van a definir la presencia o no de una arritmia en el electro. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es esquematizar el concepto de arritmia, y para eso vamos a recordar la definición, que una arritmia era una alteración en la formación o en la conducción del impulso cardíaco. Entonces, yo puedo tener una arritmia, por ejemplo, porque el impulso se esté originando a nivel del nódulo sinusal, pero a una frecuencia mayor o a una frecuencia menor de la considerada normal. También puedo tener una arritmia porque no sea el nódulo sinusal el que comanda la actividad cardíaca, sino que haya un foco, por ejemplo, a nivel ventricular que emita impulsos cardíacos y comande la actividad cardíaca. Este es un ejemplo, también puede estar el foco a nivel auricular. Otra manera de generarse una arritmia es verse comprometido cualquier paso en la conducción del impulso, que el impulso quede bloqueado en alguna parte del sistema de conducción específico, y en ese caso también se configura una arritmia. Bueno, esto es en general para ver esquemáticamente cómo podemos llegar a una arritmia. Bien, una vez que ya conocemos lo que es una arritmia, vamos a tratar de clasificarlas. Hay varias clasificaciones que se van a encontrar en diferentes libros y autores. Esta es una clasificación conceptual que divide a las arritmias en arritmias activas y en arritmias pasivas. Cuando ya veamos el tema específico de arritmias y cada una de las arritmias, vamos a ver bien la diferencia entre estos dos grupos. Pero básicamente las arritmias activas son arritmias que se van a presentar con una frecuencia cardíaca alta, o sea, son taquiarritmias generalmente. Puede haber arritmias activas que se presenten con frecuencia cardíaca normal también, o incluso baja, pero generalmente se presentan como taquiarritmias. Y las arritmias pasivas generalmente se presentan como bradiarritmias, o sea, con frecuencia cardíaca baja, pero pueden encontrarse también arritmias pasivas con frecuencia cardíaca normal. A su vez, las arritmias activas, según el lugar donde se originen, se subdividen en supraventriculares
y ventriculares. Si el origen está en algún lugar de las aurículas o a nivel del nódulo auriculoventricular, son supraventriculares, y si están por debajo del nódulo auriculoventricular, o sea a nivel ventricular, son ventriculares. Electrocardiográficamente, ¿cómo se distinguen? Las que son supraventriculares generalmente tienen un QRS estrecho, fino, o sea con una duración normal, y las ventriculares tienen un QRS que es ancho, con una duración mayor a la normal. Las ventriculares siempre tienen QRS ancho, eso es una norma, y las supraventriculares generalmente tienen el QRS estrecho, pero también en determinadas circunstancias, que también vamos a ver más adelante, pueden llegar a tener el QRS ancho, pero como a manera de síntesis y para recordar, las supraventriculares están asociadas con complejos QRS estrechos y las ventriculares con complejos QRS anchos. Estas arritmias, las que se presentan como taquiarritmias con QRS ancho, son arritmias que debemos tener cuidado, y hay que estar en alerta ante este tipo de trazados. Pero una clasificación más práctica de las arritmias, que vamos a utilizar más a nivel práctico, es considerar que tenemos tres grupos principales de arritmias: aquellas que se presentan con una frecuencia cardíaca elevada, o sea, una taquicardia; aquellas que se presentan con una frecuencia cardíaca baja, o sea, una bradicardia; y aquellas que se presentan con una frecuencia cardíaca normal. A su vez, el grupo de las taquicardias la podemos dividir en dos subgrupos: aquellas taquicardias que tienen QRS estrecho y aquellas que tienen QRS ancho. Y en cada una de estos grupos, subclasificarlas en aquellas que son regulares y aquellas que son irregulares. O sea, si la distancia entre los complejos QRS es siempre la misma o va variando. Acá tengo pequeñas muestras. Por ejemplo, en eso acá se ve una taquicardia que tiene complejos finos, estrechos. Si los llegan a medir, tiene una duración normal, y la distancia entre los complejos es siempre la misma. Entonces, una taquicardia de QRS estrecho regular. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una taquicardia también, una frecuencia cardíaca alta, pero tiene QRS que son anchos. Si lo medimos, tiene una duración mayor a la normal, y la distancia que separa los complejos es siempre la misma, o sea que es regular. Es una taquicardia de QRS ancho regular. Acá tenemos un ejemplo también de una taquicardia, una frecuencia cardíaca elevada. Los QRS en este caso son estrechos, tienen una duración normal. Y la distancia que separa a los QRS no es siempre la misma, lo podemos medir y a simple vista se ve. Entonces, una taquicardia de QRS estrecho irregular. Y el último ejemplo, tenemos una taquicardia que tiene QRS que son anchos, con una duración mayor a la normal, y la distancia que separa a los complejos QRS es variable. Entonces, una taquicardia de QRS ancho irregular. Esto es importante recordar, estos 4 grupos de taquicardias, que tienen en cuenta la anchura
o sea, la duración del QRS y si el ritmo es regular o irregular. Estos son grupos generales de taquicardias. Dentro de cada grupo tenemos arritmias específicas que vamos a ir viendo posteriormente, pero como primera medida para comenzar es esto lo que debemos saber, que hay 4 grupos básicos de taquicardias según el trazado electrocardiográfico. Y como les había comentado, hay que tener cuidado con aquellas taquicardias que tienen QRS ancho, porque pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, cuidado con ese tipo de taquicardias que hay que saber reconocer. Aunque no es la intención de esta presentación adentrarnos en el tema de arritmias, no quería dejar de resaltar que hay un grupo de arritmias que se pueden presentar con una frecuencia cardíaca normal y que a este grupo lo vamos a reconocer en el electro. ¿Por qué? O porque tiene un ritmo irregular, una cadencia irregular, o sea, los intervalos RR son variables y lo reconocemos a simple vista en el trazado, o porque, aun siendo regular, no cumpla con los criterios de ritmo sinusal. Entonces, estas dos claves nos van a permitir hacer el diagnóstico de algún tipo de arritmia en el caso de que tengamos un trazado con una frecuencia cardíaca normal. Esto simplemente para que quede en claro que puede haber un grupo de arritmias con una frecuencia cardíaca normal. Bien, ahora lo que vamos a ir haciendo es ir pasando diferentes electros para ir repasando estos conceptos que hemos visto sobre arritmias. En este primer trazado me voy a detener a analizar cómo debe hacerse, primero la frecuencia cardíaca y después la presencia o no de ritmo sinusal. Y en los siguientes electros solamente me voy a detener en el análisis de la frecuencia, y ustedes pueden pausar el video y hacer el análisis del ritmo. Bien, en este primer ejemplo tenemos, si calculamos la frecuencia cardíaca, vamos a comprobar que tenemos una frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia que en este caso se encuentra entre 100 y 150 latidos por minuto. Ustedes pueden calcularla exacta. O sea que nos encontramos ante una taquicardia, una frecuencia cardíaca por encima de los valores normales. La cadencia es regular, o sea, la distancia entre los complejos QRS es siempre la misma. Y los complejos QRS son estrechos, tienen una duración normal. Entonces, estamos en presencia de una taquicardia regular de QRS estrecho. Ahora nos vamos a detener a analizar el ritmo, a ver si tiene ritmo sinusal o no. Vamos a ver la derivación de 1, tiene onda P positiva, la derivación de 2 tiene onda P también positiva, y la derivación ABR tiene ondas P negativas. Cumple el primer criterio de ritmo sinusal. En esta tira inferior, en la tira de ritmo, vemos que cada onda P va seguida por un complejo QRS. Entonces cumple el segundo criterio de ritmo sinusal. Y en esta misma tira podemos ver que los intervalos PR son siempre iguales, son constantes, no hay una variación.
entonces también cumple con el tercer criterio de ritmo sinusal. Este trazado está en ritmo sinusal. Entonces, previamente habíamos dicho que teníamos una taquicardia de QRS estrecho regular y el trazado presenta ritmo sinusal. Con estos datos podemos hacer un diagnóstico que es el de taquicardia sinusal. Le podemos dar un nombre y apellido a esta alteración del ritmo que es taquicardia sinusal. Ahora no tiene mucha importancia, pero bueno, dentro del grupo de las taquicardias de QRS estrecho regular tenemos a esta que se denomina taquicardia sinusal. Lo importante ahora es decir que estamos en presencia de una taquicardia de QRS estrecho regular. En este otro trazado de ejemplo, si pueden sacar la frecuencia cardíaca también, se van a dar cuenta que hay una frecuencia cardíaca alta, mayor a 100. Entonces tenemos una taquicardia y tenemos que poder clasificarla en alguno de los 4 grupos. Los QRS en este caso son de una duración normal, o sea, son estrechos, pero la distancia que separa los QRS no es siempre la misma, como pueden ver, se ve a simple vista. En algunos casos la distancia es mayor, en otros casos la distancia es menor. Entonces tenemos una taquicardia que tiene QRS estrechos y que es irregular. Ese es el grupo a la que pertenece este trazado. Tenemos otro ejemplo acá. Si ustedes calculan la frecuencia cardíaca, también es una frecuencia cardíaca alta, es una taquicardia. Una vez más, debemos poder clasificarla dentro de alguno de los 4 grupos de taquicardias. En este caso los QRS son claramente de una duración mayor a la normal y todos están a una misma distancia entre sí, por lo tanto es una taquicardia de QRS ancho regular. Este trazado pertenece a ese grupo. Tenemos otro ejemplo. Si calculamos la frecuencia cardíaca, nos va a dar una frecuencia cardíaca alta, o sea, también es una taquicardia. Vamos a analizar cómo son los QRS, en este caso son anchos, también mayor a la duración normal. Y la distancia que separa a los QRS no es siempre la misma. Por ejemplo, la distancia que hay de acá hasta acá no es la misma que la que hay de acá hasta acá. Entonces, en este caso, si tenemos que clasificar a esta taquicardia en los grupos básicos que conocemos, decimos que es una taquicardia de QRS ancho irregular. Bien, y este es el último trazado de muestra para ir practicando. Y para dar un cierre, me voy a detener también a analizar la frecuencia y el ritmo, como hicimos con el primer trazado. Con respecto a la frecuencia, podemos calcularla, en este caso tomando la cantidad de cuadrados grandes que hay entre dos complejos QRS, y vemos que hay aproximadamente 9, y podemos hacer 300 dividido 9 y da una frecuencia de 33 por minuto. También podemos tomar un fragmento de 6 segundos en el papel, o sea 30 cuadrados grandes, como en ese ahí está marcado, y contar la cantidad de complejos QRS. Hay 3,
lo multiplicamos por 10, da 30, aproximadamente lo mismo que con el método anterior. Pero independientemente del número exacto, nos damos cuenta que hay una frecuencia cardíaca baja, entonces estamos en presencia de una bradicardia o bradiarritmia. En este caso en particular es una bradicardia que hay que tenerle cuidado porque tiene una frecuencia muy baja. Como vamos a ver, es un trazado de riesgo. Bien. Analizando ahora el segundo paso, el ritmo, podemos ver que si cumple el primer criterio y vemos que en la derivación de 1 hay ondas P positivas, en la derivación de 2 también, y en ABR ondas P negativas. Cumple el primer criterio, pero cuando vamos a analizar el segundo criterio, o sea que cada onda P esté seguida por un complejo QRS, vemos que eso no se cumple. Por ejemplo, acá en la tira de ritmo vemos que hay una onda P y no hay un complejo QRS y aparece otra onda P y está así acompañada por un complejo QRS. Acá lo mismo, tenemos onda P pero no hay complejo QRS, sino que sigue otra onda P. Acá tenemos onda P, nada y onda P. O sea, hay ondas P que están perdidas. Entonces ya no cumpliría el segundo criterio de ritmo sinusal. Y tampoco cumple el tercer criterio porque los intervalos PR no son constantes. Nos fijamos en este intervalo es claramente diferente a este otro intervalo y también diferente a este es muy cortito, este mediano y este bastante largo. Entonces tampoco cumple con el tercer criterio de ritmo sinusal. Básicamente es un trazado que no tiene ritmo sinusal este. Entonces es una bradicardia porque es una frecuencia cardíaca baja y a su vez, si nos adentramos más, decimos que es una bradicardia no sinusal porque estaban las bradicardias sinusales, pero en este caso, como no hay criterios de ritmo sinusal, es una bradicardia no sinusal que tiene un nombre y apellido que ya vamos a ver más adelante, pero por ahora reconocer que es una bradicardia y que no cumple con los criterios de ritmo sinusal. Bien, y para ir cerrando el tema de conceptos generales sobre arritmias, debemos poder reconocer aquellos ritmos que son de riesgo, que ponen en riesgo la vida del paciente y que básicamente son aquellas, como estuvimos viendo, aquellas taquicardias que se presentan con QRS ancho, ya sea regular o irregular, y las bradicardias que son importantes, o sea que presentan una frecuencia cardíaca realmente baja, menor a 40 o 35 por minuto. Esos dos grupos de arritmias debemos poder reconocerlos y actuar con rapidez porque son ritmos que ponen en riesgo la vida del paciente. Ya sea directamente porque cualquiera de los dos pueden generar inestabilidad hemodinámica, o sea el paciente está grave, o en el caso de las taquicardias con QRS ancho, que generalmente corresponden a un tipo particular de taquicardia que son taquicardias ventriculares, que ya lo vamos a ver más adelante, pueden degenerar en lo que se llama una fibrilación ventricular, que es un ritmo diferente, un ritmo que se puede dar, que se reconoce porque es un ritmo totalmente irregular, caótico, de alta frecuencia, como se ve en la imagen. Y en el caso de las bradicardias severas tienen el riesgo de convertirse en una asistolia. La asistolia es simplemente el silencio electrocardiográfico, el silencio eléctrico. Como se ve en la imagen, no se ve ningún tipo de onda, ningún tipo de actividad eléctrica.
es una línea isoeléctrica que aparece en el trazado. Y cualquiera de estos dos ritmos, que son graves, ya sea la fibrilación ventricular o la sistolia, generan inestabilidad hemodinámica y paro cardíaco en sí. El paciente está grave y está, en el caso del, hay que actuar rápidamente. En el caso de la fibrilación ventricular o una taquicardia que se presenta sin pulso, la actuación rápida es la desfibrilación. Debemos contar con una terapia de choque eléctrico. Y en el caso de la sistolia, bueno, también es una situación de emergencia y que hay que, en este caso no es un ritmo que se pueda desfibrilar, pero hay que tratarla con drogas para revertir la situación y salvar la vida del paciente. Como hemos dicho, son ritmos que ponen en riesgo la vida del paciente y hay que poder reconocerlos. Las taquicardias con QRS ancho y las bradicardias severas con frecuencia cardíaca baja. Y por ahora nada más, hasta acá hemos llegado por hoy.